Continuamos con el desarrollo de nuestra sesión número 7. Es el turno del derecho civil. Tiene algo muy importante. Vamos a terminar el estudio de lo que es la sucesión testamentaria con lo que es las albaceas. También tenemos el estudio de la sucesión intestada. Y pues en la parte inicial en lo que son las obligaciones, así como el estudio de sus fuentes. Recuerdo siempre que estemos analizando la guía preestructurada de una sesión, analicemos previamente qué contenidos tiene. Por posterior nosotros pues lo que tenemos que hacer es ubicarlos tanto en las leyes así como en el contenido doctrinario que tengamos o tengamos también lo que son nuestras serigrafías, en algún dado caso que tengamos documentos extraídos de internet o libros digitales, pues tener todo a la mano previamente a discutir o a hacer el estudio de nuestras instituciones. Es algo que nosotros tenemos que tener bien puntual y hacerlo de una manera muy sencilla. Nosotros primero tenemos que pues, ubicar en nuestro Código Civil, en 1041 por ejemplo, tenemos nosotros lo que es el estudio del cargo de albacea, para terminar con lo que es la sucesión testamentaria. Acá algo muy importante para entrar en materia. El cargo de albacea o ejecutor testamentario es una disposición realizada ya sea por el testador, por los propios herederos o por disposición judicial a través de una resolución en donde se encarga a una persona de ejecutar la disposición de última voluntad del testador. Tiene ciertas obligaciones como conservar los bienes hasta que no sea declarado la masa hereditaria a favor de los herederos. Tiene también disponer en cuanto a la voluntad del testador, encargarse de sus funerales, por ejemplo, o hacer los pagos, hacer un inventario de lo que es la herencia. Pues tiene algunas cuestiones ahí en cuanto a su cargo, así como tiene algún plazo. Establece la ley, nuestra legislación establece que es de 1 año, contado a partir de la aceptación, puede ser prorrogable, puede ser también algunas cuestiones relativas a su remoción en caso de alguna malversación o alguna situación que ya sea por culpa o no el mal manejo de los bienes. Puede ser renunciable, no es obligatorio la aceptación del cargo de albacea, pues tiene algunas connotaciones en esa situación. Prohibiciones, pues las prohibiciones las más resaltantes serían, por ejemplo, que no puede disponer de los bienes de la masa hereditaria y pues su obligación es resguardarlos. Hay unas prohibiciones también en cuanto a no pueden ser albacea personas que estén en funciones judiciales o en la Procuraduría General de la Nación, tal y como establece la ley. Nuestro Código Civil todavía establece el Ministerio Público, pero recordemos que el artículo 1 del decreto 25-97 establece que cuando se refiere al Ministerio Público en nuestra ley, se refiere a que la Procuraduría General de la Nación. La capacidad de ejercicio es la que se requiere para ser mayor de 18 años de edad. Pues así se resume bien lo que es el cargo de albacea o ejecutor testamentario como aquella institución que se da del derecho testamentario, la sucesión testamentaria, en la cual el testador dispone a una persona para que ejecute sus disposiciones de última voluntad. A falta de algunas circunstancias que se dé, pues pueden los herederos ser lo que se llama la albacea legítima, o puede una resolución judicial pues acreditar el cargo a una persona para que ejecute estas circunstancias. Ahí lo tenemos de 1041 en adelante. Con esto concluye lo que es el estudio de la sucesión testamentaria. Abrimos paso a la sucesión intestada. La sucesión intestada es aquella sucesión hereditaria que se instituye para disponer de los bienes para después de la muerte de una persona que no ha dejado testamento o que lo ha dejado pero ha sido insuficiente o ineficaz. Procede básicamente precisamente cuando una persona pues, no ha dispuesto de la totalidad de sus bienes en testamento, pues la masa hereditaria resultante o la que queda es parte de la sucesión intestada.
También cuando las cláusulas son ineficaces, hay algunas personas pues, que disponen de testamento, o personas que no pueden o no tienen la capacidad de ejercicio, por ejemplo, para acceder a la masa hereditaria, o hay casos en que también se da en caso de que haya repudio de la herencia o haya alguna cuestión relativa a la indignidad, entonces puede darse en relación a la sucesión intestada. Pues la sucesión intestada básicamente toma en cuenta lo que son los vínculos de parentesco. Esta sucesión está de 1068 en adelante y en nuestro código civil, pues la tenemos nosotros acá, pues en esta cuestión en cuanto a la procedencia tiene lugar. El 1070 establece los vínculos de parentesco. Aquí voy a acudir un poco más a lo que es la ley. Recuerden que son instituciones demasiado extensas, en donde básicamente es muy importante que vayamos puntualizando algunos artículos para que nosotros vayamos viendo esto. Tenemos nosotros los casos en que tiene lugar pues cuando no hay testamento o ha sido resultante de un testamento ineficaz. Entonces, para disponer de esta masa hereditaria, pues se da la sucesión intestada, que pues por ley están establecidos los vínculos de parentesco. Una de las características que tiene es que es netamente universal. Entonces, ¿por qué? Porque aquí entonces los herederos pues tienen algunas calidades para heredar. Por eso tenemos nosotros los casos, por ejemplo, in capita, por estirpes y las líneas. In capita es la persona por cabezas, como establece la ley, esa lo tenemos nosotros, el derecho propio por representación en el 1071. Por derecho propio es aquella persona pues, que tiene inmediatamente en el orden de sucesión el lugar más cercano, es decir, un padre, por ejemplo, cuya se fallece y cuya masa hereditaria pues corresponde inmediatamente al hijo. Por cabeza, hagan de cuenta que tiene 4 hijos, pues por cabeza sería la parte proporcional a cada uno de ellos. Por estirpe sería, por ejemplo, si él tiene, por ejemplo, en el caso de que sean sus hijos o representaciones, sería, por ejemplo, si falta un hijo, pues por estirpes o por representación serían, por ejemplo, los nietos, ¿verdad? Se puede dar en línea descendente o en línea colateral, dependiendo de las circunstancias. Entonces, per cápita o in cápita, o por cabezas, o por estirpes o representaciones. A eso se refiere lo que es este tipo de instituciones. Ahí, otra cuestión que se discute es el derecho de igualdad de los hijos. Todos los hijos, sean o no de matrimonio, los adoptados incluso, tienen el mismo derecho. Hubo una reforma por ahí en el artículo en donde establecía el tema de en 1076, el tema de los hijos adoptivos. Hubo una reforma en el 2007, donde la ley de adopciones pues ya asigna el mismo derecho para los hijos que son adoptados. No importa que sean o no de matrimonio, sino que todos tienen el mismo derecho, todos son iguales ante la ley. Esto de la igualdad de los hijos pues se establecía porque con anterioridad pues la legislación venía, incluso nuestra misma constitución pues establecía lo del hijo primogénito con más derecho a los demás, pero la primogenitura era un derecho que se venía dando hasta que pues ya la constitución de 1985, la que tenemos nosotros en vigencia, pues ya da la igualdad a los hijos independientemente de sexo y la edad. Entonces son cuestiones que han venido cambiando y que por eso el Código Civil pues aludía en 1964 en cuanto a expresamente pues hacer este tipo de derecho. En cuanto al adoptado pues había alguna diferenciación en cuanto solo tenía los derechos en cuanto al adoptante, mas no con la familia del mismo. Esa fue la reforma en la que refirió en 2007. Hay cuestiones también relativas al orden de sucesión intestada, lo tenemos de manera expresa en el artículo 1078. El orden de sucesión intestada pues está en los hijos, como establece, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente. Se da en manera en línea descendente, así como en línea ascendente. A falta de sentencia, pues el ascendiente más próximo o los grados colaterales, como se han visto en sesiones anteriores, cuando se explica el tema de las líneas y los grados. Pero en el orden de sucesión intestada, pues incluye a los hijos, incluyendo los adoptivos y el cónyuge sobreviviente. A falta de alguno de estos o de descendencia, cabe señalar pues que viene el ascendiente más próximo. La institución del cónyuge
siempre hay que tomar en cuenta que el cónyuge es aquella persona pues, que tiene esa calidad derivada del matrimonio o la unión de hecho declarada. Eso es algo muy importante puntualizar. Después se hacen otras aclaraciones en cuanto al derecho de dicho cónyuge, es el tema de los regímenes del matrimonio, si los regímenes económicos, por ejemplo, el tema de los gananciales, pues si una persona está casada con gananciales, pues inmediatamente la forma de probarla es la certificación del nacimiento e inmediatamente pues accede al 50% de la herencia. Un ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, tenga 5 bienes inmuebles y tiene, hagan de cuenta ustedes, tiene 4 hijos y está el cónyuge. Inmediatamente va a la mitad el cónyuge sobreviviente, es decir, iría pues, en este caso por 2 bienes inmuebles y el resto pues sería de los hijos repartidos de manera proporcional. O sea, que el hecho del cónyuge con gananciales, pues ese derecho pues tiene el 50% de lo que es la masa hereditaria. Es un ejemplo en cómo se va dando esta circunstancia en cuanto a la sucesión intestada, aquella que respeta los vínculos de parentesco y respeta el orden de sucesión. Nosotros tenemos algunas cuestiones como lo que es la masa hereditaria o la partición de la herencia, que vienen siendo la masa hereditaria, ese conjunto de bienes, derechos y acciones, pues que corresponden a una persona para la cual se va a disponer para después de su muerte. La masa hereditaria, esto es el patrimonio del causante. El causante, recuerde que es la persona que fallece. Así se le denomina la institución desde el punto de vista del derecho civil. La partición de la herencia, pues es ese acto judicial o extrajudicial a través de la cual se adjudican a los herederos la masa hereditaria. En el 1105 tenemos nosotros lo que es la masa hereditaria y pues el tema de la partición de los bienes hereditarios está en el 1085. ¿Cuándo procede la partición? Practicaba el inventario y las cuentas de administración, como establece en 1085. ¿Cuándo no procede una partición? Pues solo puede proceder cuando una partición extrajudicial, para ser más específicos, procede cuando todos son mayores de edad y no hay menores incapaces y ausentes. Entonces, cuando todos están de acuerdo también. Cuando procede una partición judicial, pues de una manera, siempre que haya una contravención, en el caso interpretado a la inversa, el artículo, la circunstancia que les estaba explicando. Esto nosotros lo podemos encontrar prácticamente en el 1102, así como en el 1086. Ahí tenemos nosotros los fundamentos legales del tema de la partición, como aquel acto jurídico, judicial o extrajudicial, para adjudicar los bienes de la masa hereditaria de los herederos. Continuamos nosotros entonces con el tema de la suspensión de la partición. Solamente puede suspenderse en la partición el convenio expreso de los interesados y por un término que no pase de 3 años. Eso lo establece el 1086 de manera expresa. También establece el tema de la evicción entre los coherederos. Los coherederos son todas las personas que van por la masa hereditaria con el mismo derecho o algunos con igual o con mejor derecho. Los coherederos, pues en algunos casos puede haber algún tipo de circunstancia anómala. La evicción es esa pérdida que sufre el adquiriente de un bien por vicios anteriores a la misma adquisición. Esa es la evicción. Un ejemplo de una evicción puede ser, por ejemplo, que a un heredero o un coheredero pues se le asigne una parte menor de lo que le correspondía en la masa hereditaria. Las consecuencias o los efectos de una evicción pues es la indemnización de los daños y perjuicios a la persona afectada, así como la restitución de los emolumentos o los bienes a los cuales ha tenido derecho. Entonces la evicción puede darse también por vicios ocultos o puede darse por exclusión de una persona que, teniendo el derecho, pues no accede por cualquier situación de parte de la mala fe que exista del resto de las personas que van a acceder a la herencia. La evicción, tenemos nosotros pues algunas instituciones relativas a lo que es la evicción. Pues tenemos acá el tema de los efectos, por ejemplo, de la partición, ahí del 1108, la obligación del saneamiento en el 1109, y en el 1111 está el derecho de las personas que sufren la evicción. Para demandar cualquier indemnización relativa a la evicción, pues el juicio ordinario de daños y perjuicios o de reclamo de indemnización
es el adecuado. En algunos casos se pide la nulidad de la partición en juicio. También ordinario, el juzgado competente, recordando, es el juzgado de primera instancia civil. Son los procedimientos que vienen relacionados a la sucesión intestada. También tenemos, por ejemplo, el tema de la rescisión y la nulidad de la partición. Hay dos clases de rescisión. Rescindir es dejar sin efecto algo pues, que ha tenido algún valor o ha salido en algún momento dado con efectos jurídicos. La rescisión extrajudicial y la judicial. La extrajudicial se puede rescindir de la misma forma que pueden ser rescindidos los contratos. Así lo establece expresamente el 1118. Aquí hace un enlace más o menos a la forma de rescisión de los contratos, ahí por el artículo, si no estoy mal, el 1579, donde se pueden rescindir los contratos por mutuo acuerdo o por resolución judicial. Entonces, estas cuestiones vienen siendo las particiones extrajudiciales, mientras que las particiones judiciales, que vienen siendo la rescisión únicamente por resolución, por sentencia judicial que declare la rescisión de la partición judicial. Claramente evidencia los casos de evicción entre los coherederos. También tenemos lo que es la partición anulable y la partición nula. Encontramos sus fundamentos del 1120 al 1122 y establece el tema de la partición nula, por ejemplo, cuando hay un heredero falso, cuando se implanta o se planta un heredero que es falso, que no le corresponde la masa hereditaria, se puede hacer por varias razones, por excluir a los demás o alguien pues, que suplante algún derecho que no tiene acreditado. Está la partición anulable, el que se hace, aquí encontramos nosotros la institución del heredero preterido. El heredero preterido es aquel que, teniendo derecho a acceder a la masa hereditaria, pues es excluido de parte de los coherederos. Se ha dado un ejemplo de esto, yo siempre pongo el ejemplo de los hijos de matrimonio, son 4 hijos de matrimonio, y por ahí el causante tenía un hijo fuera del mismo. Entonces, lógicamente ya sabemos que tiene el mismo derecho, pues el heredero preterido es esa persona que es excluida de la partición o la adjudicación de la masa hereditaria o del mismo proceso al cual tiene derecho. Bueno, lógicamente, pues puede pedir en algún momento dado pues, que se transforme el proceso a judicial si se está tramitando de forma extrajudicial, o en algún momento dado solicitar la ampliación del auto declaratorio de herederos, que es muy común que se dé esa situación. Es aquella persona que excluye. El heredero preterido, pues lo tenemos nosotros ahí, el artículo 1120, en donde establece alguna persona que ha tenido en el momento para heredar, pero en el caso de que hubiera mediado dolo o mala fe por parte de los coherederos. El 1121 también lo refiere en cuanto a la preterición, que es ese acto pues, para excluir a una persona teniendo derecho. Establece también lo que es la partición suplementaria, cuando se ha realizado una partición y quedaron bienes pendientes de realizar o de inventariar. En cuanto a esto, pues se realiza una partición suplementaria. Aquí han habido algunas cuestiones relativas en la práctica. En la práctica pues, se ha establecido pues, que la partición suplementaria inmediatamente únicamente se realiza un acto, ya sea notarial o dentro de un proceso. Es algo que realmente no es así, sino que tiene que buscarse incluso la modificación del inventario, tendría que regresarse hasta la parte del proceso sucesorio intestado donde está la evaluación de bienes, tendría que estarse, recuerden que hay que pagar un impuesto hereditario, entonces volver a hacer la ampliación del auto declaratorio de herederos en algún dado caso para poder hacer una partición suplementaria. Esto para que tenga los efectos jurídicos reales y perfectos al momento de hacer las descripciones registrales. Aquí dejamos entonces prácticamente con este tema de lo que es la sucesión intestada, no obviando el tema de las vías procesales cuando es nulidad, anulabilidad, ya sea de las particiones o en el caso de algún tema relativo a las vías procesales o el juzgado competente, pues tenemos que son juicios ordinarios, ya sea de nulidad o anulabilidad, dependiendo de la procedencia, siendo competente el juzgado de primera instancia.
Con esto concluimos lo que es la parte de la sucesión. Ven qué práctico es que hay que irlo viendo y haciendo. No estoy utilizando absolutamente nada de bibliografía, me estoy apoyando en una secuencia del código en el cual puntualmente ustedes tienen que ir desarrollando cada una de las instituciones para ir ampliando y feneciendo cada una de estas circunstancias. Bien, aquí terminamos lo que es ese libro de los derechos de sucesiones. Pues pasamos a ver lo que es uno de los más importantes, que es el libro quinto del Código Civil. Está el derecho de obligaciones, de los más minuciosos a estudiar, pero que tienen injerencia en los demás libros del derecho civil. A mi punto de vista es uno de los más importantes, si no es que es el más importante. Quien maneja obligaciones no solo maneja el derecho civil, sino maneja incluso otras ramas como el derecho notarial. No se puede hacer una escritura si no manejamos el derecho de obligaciones. Nosotros tenemos que manejar lo que es obligaciones para poder escriturar, para poder calcular. Porque este libro, en su parte general, pues tiene lo que son las cláusulas escriturales, como las rescisiones, la misma acción pauliana o la acción resolutoria, está la acción redimitoria o la acción estimatoria. Todo eso puede, las cláusulas indemnizatorias, en fin, todo eso es parte del derecho de obligaciones que tiene y que tenemos que estudiar. ¿Es una obligación? ¿Una relación jurídica o es un lazo que compele a una persona a otra para hacer, no hacer o dar alguna situación? ¿Cuál es el objeto de las obligaciones? Pues es la prestación. ¿Qué es esa? Es esa relación jurídica que compele a la persona a dar, hacer o no hacer algo. Algo muy importante que tiene el derecho de obligaciones, pues tenemos nosotros, cuando nosotros definamos el derecho, definámoslo como la normativa jurídica y el conjunto de instituciones que regulan pues todo lo referente a que cuando una persona está destinada a compeler a otra a dar, hacer o no hacer algo. O sea, nosotros vayamos relacionando cada uno de los conceptos y las definiciones, relacionándolas con pues, nuestra ley. Entonces tenemos también algunos elementos de la obligación, como son los personales, reales y los formales. Las obligaciones, el derecho a obligaciones, pues una de las características es que es netamente formal, pone en crisis, dice por ahí, lo que es la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque si una persona pues no quiere entregar o no quiere pagar algo, pues es compelida, ya sea de forma extrajudicial, un requerimiento extrajudicial, o de forma judicial, que ya estamos hablando de las ejecuciones, cuando está plasmada en un título ejecutivo. O sea, aunque no quiera, pues es llevado a un juzgado, se puede incluso embargar su patrimonio y pues hacer algún tipo de coacción de parte de esa, o coerción, es mejor la palabra, coerción, como un elemento de la jurisdicción. Entonces tenemos ahí de parte de lo que es el órgano jurisdiccional para que obligatoriamente pues cumpla con la obligación. Entonces tenemos nosotros ahí que el objeto de la obligación pues es la prestación. La prestación que consiste en dar, hacer o no hacer. Esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces las obligaciones pues tienen eso, es el corazón prácticamente de lo que es muchas cuestiones, muchas instituciones que se derivan del derecho civil, de dónde nacen las obligaciones, las fuentes de las obligaciones. Yo ahí les coloco algo en donde realizar o un mapa mental o realizar algo como un cuadro sinóptico. Eso ustedes lo pueden dejar en una página, lo que es un esquema de lo que son las obligaciones. Básicamente nosotros tenemos como fuente de las obligaciones aquel lugar donde nace una obligación. Nosotros tenemos regulados en nuestra ley básicamente tres, que son las obligaciones provenientes de contrato, y por el 1517, las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, ahí por el 1605 se empieza a desglosar, y las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos, 1645. Entonces, con esas tres ubicaciones ya nosotros empezamos a subdividir. Primero, 1517, obligaciones provenientes de contrato. Pues un contrato es una declaración de voluntad a través del cual una persona y otra pues convienen en crear, modificar o extinguir una obligación.
puede darse, recuerden que nosotros en un contrato pues se perfecciona con el consentimiento, así establece por el 1518. Entonces, estas cuestiones vienen dándose para que nosotros veamos una de las primeras fuentes de las obligaciones, los contratos. ¿Cuáles son los contratos? Pues para hacer una breve clasificación tenemos la compra-venta, comodato, el mutuo, lo que es el mandato, la transacción. Tenemos nosotros entre varios los contratos que tenemos nosotros nominados en nuestro Código Civil. En la guía número 12 tenemos nosotros un conglomerado de contratos innominados, los cuales pues también son fuente de las obligaciones, no solo los que expresamente tenemos en nuestro código, sino también los que no tenemos en nuestro código y que son objeto de que una persona y otra pues se comprometen a realizar o no realizar algo. Entonces son cuestiones que vienen ahí. También tenemos obra, servicios profesionales, todo lo que lleve a un acuerdo de voluntades. Pues tenemos también nosotros ahí el tema de lo que es el perfeccionamiento del contrato con el consentimiento, proposiciones del contrato, pues está el tema de la oferta. Bueno, le quiero vender yo un bien inmueble, pues sí, yo acepto, muy bien, tiene que mantener lo que es el tema de la oferta, pues llegar, de ahí se realiza, pues ya sea por cualquier modalidad, pues el perfeccionamiento del contrato, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros los efectos del contrato, pues son derechos y obligaciones entre las partes, tanto aquel que se compete para, digamos, la compra-venta del bien inmueble, pues uno entrega la cosa y el otro pagarla, o sea, son cuestiones ahí. El objeto del contrato es objeto del contrato todo aquello que esté dentro del comercio, debe ser, la obligación contractual debe ser lícito, posible y determinado. El objeto es las cosas que existen o que se espera que existan. Entonces son cuestiones que hay que observar. Por ejemplo, en esta circunstancia, pues algo lícito, pues no podemos realizar una escritura de compra-venta o celebrar un contrato de compra-venta de 1 kilo de cocaína. Eso es imposible, pues eso es algo lícito. Tampoco podemos nosotros, pues, algo que no esté dentro del rango de lo posible, no podemos decir nosotros, por ejemplo, queremos hacer una compra-venta de un lote de terreno en la luna, o sea, eso es algo imposible, no está dentro del rango de la posibilidad. Y determinado, pues tenemos nosotros el ejemplo de que, por ejemplo, queremos nosotros hacer una compra-venta de un bien inmueble en una aldea, por ejemplo, en las lagunas, que se encuentra un bien inmueble de 5x15, pues no sabemos dónde, en qué calle, cuáles son los puntos de referencia, entonces tenemos que determinar bien las circunstancias. Por eso les digo, aprender o manejar lo que son las obligaciones, nosotros no vamos a tener ningún problema para escriturar siendo notarios. De hecho, el notario es obligatorio que maneje a la perfección lo que es el derecho de obligaciones. Otras cuestiones que se dan, por ejemplo, está ahora el tema de los contratos usurarios, que los contratos que pues una de las partes, ya sea con dolo, mala fe o con el objeto de sacar ventaja, pues incurre que otra persona pues tenga algún tipo de perjuicio. La consecuencia de esto, pues lógicamente la restitución de lo que se ha dado y el reclamo de daños y perjuicios. Los contratos usurarios, pues nuestra legislación lo establece, pero sí da el reclamo por aquello de sacar ventaja de cualquier circunstancia. En nuestro medio, los contratos usurarios se dan especialmente en el tema de los mutuos. Entonces, cuestiones que es bueno analizar, pero ver las vías procesales y los efectos que van teniendo este tipo de contratos. O sea, los saneamientos que se dan en cuanto a esta circunstancia, los contratos, pues el saneamiento por evicción o por vicios ocultos, sanear quiere decir volver a restituir todo a su estado natural, es decir, una persona que ha sufrido la evicción de un bien, aquella pérdida que sufre por la adquisición de un bien, pues puede volver a restituirla a través de las vías procesales, ya sea el reclamo de daños y perjuicios o de indemnización, restitución del mismo bien o la restitución o la redivisión de todo el contrato. Ahí tenemos la acción redivitoria y la acción estimatoria, que es muy importante hacer la diferenciación. La acción redivitoria, pues como tiene efectos de rescisión de contrato, y la acción estimatoria, pues la devolución de lo que se ha pagado, y en la otra parte la devolución del bien. Entonces vuelve todo a su estado original este par de acciones. Son cuestiones que se vienen dando en cuanto al desarrollo del tema de los contratos.
Hay cuestiones también que vienen siendo en relación a esta parte contractual, como la clasificación, la cual vamos a ampliar cuando toque el tema del negocio jurídico contractual, donde vamos a estar tocando el tema rescitorio, la forma de los contratos, así como la acción resolutoria, en donde vamos a tocar un poco más este tema. Ahorita, como fuente, para entrar en materia, obligaciones provenientes de contrato. También tenemos obligaciones provenientes de hechos ilícitos en convenio. Aquí tenemos básicamente identificables 13.605, está la gestión de negocios, tenemos en adelante el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad, el pago del indebido, pues tenemos algunas cuestiones ahí, hechos lícitos sin convenio. La gestión de negocios viene a ser aquel hecho lícito sin convenio a través del cual una persona se encarga de los negocios de otra persona. Tiene que comunicarle a la otra persona. Cuando se da la comunicación con esta persona y viene la persona, tiene efectos de ratificación, como los efectos de un mandato. A veces se da, por ejemplo, cuando una persona pues, no está en el país y se desea comprar un bien en su favor, pues otra persona actúa como gestor para adquirir el bien. No hay necesidad de un mandato, pero sí tiene los efectos del mismo, la gestión de negocios, encargarse de los negocios de otra persona. Está el tema del enriquecimiento sin causa. Esto yo siempre lo he criticado, pero no desde el punto de vista civil, porque recuerden que para mí estamos ante una de las mejores leyes que tenemos en nuestro país, pero hay cuestiones posteriores que han salido, por ejemplo la extinción de dominio, hay otras cuestiones que se han dado. Tenemos nosotros una ley que el enriquecimiento sin causa tiene exactamente los mismos efectos. Es aquella persona que aumenta su patrimonio o se enriquece sin causa en perjuicio de otro, ya sea por una cuestión dolosa o culposa en relación a la celebración de un contrato. Recuerden ustedes que estamos hablando de fuente, de dónde se origina una obligación. El enriquecimiento sin causa viene siendo eso. El pago de lo indebido, aquella persona que paga algo que no debía de pagar, pues prácticamente se da mucho en el tema de, por ejemplo, las instituciones bancarias, el caso del pago de los mutuos o el tema de las tarjetas de crédito, en donde si bien lo enfocamos desde un punto de vista mercantil, el mutuo sí es netamente civil, pero la tarjeta de crédito viene teniendo otro tipo de connotación, pues viene siendo eso, pagar cuotas de más, pues tiene derecho a que se le restituya lo que pagó de forma indebida. Hay cuestiones, por ejemplo, la declaración unilateral de la voluntad que tenemos nosotros, pues aquí otras instituciones como oferta al público, promesa de recompensa, concursos de promesa de recompensa, los títulos al portador. Yo siempre he puesto como ejemplo que nosotros vivimos dentro del derecho civil, estamos dentro del derecho civil sin darnos cuenta, estamos en el tema del derecho civil casi que a diario. Oferta al público, la declaración unilateral de voluntad es aquella manifestación de que una persona manifiesta su voluntad en determinada acción. La oferta al público es un ejemplo, tenemos aquella persona pues, que ofrece un producto y le coloca un precio. La oferta al público, la obligación es mantener el precio, todo a 10 quetzales, es un ejemplo. También tenemos nosotros la promesa de recompensa, eso lo vemos, a veces hay anuncios, ya tanto en las redes sociales o por las calles, se hará recompensa por quien dé información de una mascota que se ha perdido, 1000 quetzales de recompensa. O sea, tiene la obligación de mantener su postura. A eso se refiere esta fuente de las obligaciones. Concurso de promesa de recompensa, pues ya cuando son varios, y los títulos al portador, pues que ya se vienen mejorando y se instituyeron ya en el Código Civil, el Código de Comercio, del 70. Pero son instituciones que ahí vienen. Recuerden que estamos en el Código Civil que salió antes, en 1964. Por eso es que contiene muchas instituciones que tienen mucha relación con el derecho mercantil. Nuestro Código de Comercio, que salió por el año 1970, pues tiene algunas cuestiones ahí que vienen siendo así. Entonces, tenemos esa parte ahí, lo que es esta circunstancia. Y por último, la última fuente de las obligaciones que tenemos, las provenientes de hechos y actos ilícitos. 1645, todo daño debe indemnizarse.
Esta es la fuente de lo que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es aquella a través de la cual, que es una institución, a través de la cual nace la restitución, ya sea por cualquier causa, dolosa, también culposa, a través del cual una persona necesite restituírsele algo en el cual ha sido perjudicado. Los daños y perjuicios, el daño como aquel menoscabo patrimonial y los perjuicios como las ganancias lícitas dejadas de percibir son un ejemplo claro. Aquí viene la procedencia por actos propios, actos de tercero y cosas inanimadas y animales. Hay un ejemplo claro, lo que se da acá, por ejemplo, todo lo que cause algún tipo de daño, pues la persona puede reclamarlo, puede ser causado, por ejemplo, por actos propios, el caso de los adolescentes, está el caso de las personas jurídicas, está el caso de una persona pues individual, está el caso del Estado, las municipalidades, los patronos, los dueños de taller, está el tema de los profesionales, ese artículo de 1668, nunca lo olviden, los profesionales que es lo que se llama, está consignado lo que se llama la ignorancia supina, en 1068, pues que establece que los profesionales tienen la obligación pues de restituir o de indemnizar a las personas que hayan perjudicado, ya sea por ignorancia inexcusable, se establece en 1668, es decir, ignorar algo que tenemos la obligación de saber. Un notario, por ejemplo, tiene la obligación de indemnizar a una persona por hacer una escritura mal hecha. Una escritura que, por ejemplo, un mutuo que no tenga el plazo, o un mutuo que no tenga garantía, pues la persona que requiere al notario, pues inmediatamente pues, él lo va a saber, la persona que está versada en eso, pues es el notario. Entonces establece claramente el tema de los profesionales, algo que nosotros tenemos que tener presentes cuando estamos en el ejercicio de la profesión. Por eso la preparación no es un examen técnico profesional, el examen técnico profesional es una fase inicial, el ejercicio de la profesión es para la cual nosotros nos debemos de preparar. Tenemos las cosas inanimadas y los animales. Cosas inanimadas, por ejemplo, el caso de construcciones o edificios. Construcciones de edificios, pues por ahí pues, se desmorona una pared, causa daño en otra o en la persona, pues tiene obligación de indemnizar. Caso de los animales, que son inimputables, el caso de un perro que muerda a alguien, pues es inimputable desde el punto de vista penal, pero desde el punto de vista civil el dueño debe responder por los daños y perjuicios. El plazo de prescripción para reclamar estas acciones es de 1 año, contados desde que se produjo o desde que se entregaron, así lo establece nuestro Código Civil, y pues con esto le ponemos fin a lo que son las fuentes de las obligaciones, siendo en retrospectiva que son 3 provenientes de contratos, de hechos lícitos sin convenio, de hechos y actos ilícitos con sus respectivas subdivisiones. Los insto para que sigan investigando, esperando que los videos sean de mucha utilidad, y los espero. Con esto terminamos el tema de discusión de la guía número 7. Muchas gracias.